En un mundo donde el caos y la historia se entrelazan, existe un rincón tranquilo. Donde las guerras se vuelven susurros, los gritos se apagan con el viento y el pasado se cuenta no para asustar sino para ayudarte a dormir. Ponte cómodo, respira profundo y si te gusta lo que escuchas, no olvides dejar tu like, suscribirte y dejar que las voces del pasado te acompañen esta noche, porque esta es otra de nuestras historias para dormir. El Imperio Babilónico, entre la grandeza y la caída. La antigua Mesopotamia, cuna de civilizaciones, fue testigo del ascenso y la caída de numerosos imperios, cada uno dejando su huella indeleble en la historia de la humanidad. Entre ellos, el Imperio Babilónico se erige como una de las entidades más fascinantes y enigmáticas. Su nombre evoca imágenes de grandiosos zigurats, sofisticados códigos legales y una riqueza cultural sin igual. Sin embargo, detrás de este esplendor, se esconde una historia compleja de ambición, innovación, conflicto y, finalmente, declive. Sumergirse en el estudio del Imperio Babilónico es adentrarse en un mundo donde la astronomía floreció junto a la superstición, donde la justicia se impartía con rigor y donde el arte y la arquitectura alcanzaron cimas impresionantes. Este viaje nos permitirá comprender no solo la magnificencia de Babilonia, sino también las fuerzas que, con el tiempo, la llevaron a su inevitable caída. El Imperio Babilónico no fue una entidad monolítica, sino que experimentó dos fases principales de dominación y esplendor: el primer Imperio Babilónico, fundado por Hammurabi, y el Imperio Neobabilónico, que alcanzó su apogeo bajo Nabucodonosor II. Ambas etapas, separadas por siglos de turbulencia y dominación extranjera, comparten la ciudad de Babilonia como su epicentro, un lugar que se convirtió en sinónimo de poder, conocimiento y, para algunos, de decadencia moral. La influencia de Babilonia trascendió sus fronteras geográficas, dejando un legado que resuena aún en nuestros días, desde sus contribuciones a la astronomía y las matemáticas hasta su impacto en la literatura y las creencias religiosas. Explorar su grandeza y su caída no es solo un ejercicio histórico, sino una reflexión sobre la naturaleza cíclica del poder, la fragilidad de las estructuras humanas y la perdurable capacidad del ser humano para construir y destruir. El primer imperio babilónico, la era de Hammurabi y el esplendor legal. El surgimiento del primer imperio babilónico se sitúa alrededor del siglo XVIII a.C., emergiendo de las cenizas del derrumbe de la tercera dinastía de Ur. Después de un periodo de fragmentación y conflictos entre diversas ciudades-estado mesopotámicas, un líder visionario ascendió al trono de Babilonia, una ciudad que hasta entonces había sido de importancia menor, Hammurabi. Su reinado, que se extendió aproximadamente entre 1792 y 1750 a.C., marcó un punto de inflexión en la historia de Mesopotamia y sentó las bases para la grandeza babilónica. Hammurabi no fue solo un conquistador militar astuto que logró unificar gran parte de Mesopotamia bajo su égida, sino también un hábil administrador y legislador. Su estrategia para consolidar el poder fue multifacética. Por un lado, se embarcó en una serie de exitosas campañas militares que le permitieron someter a reinos vecinos como Larsa, Mari y Esnunna, estableciendo así un vasto imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta Siria. Por otro lado, y quizás su contribución más duradera, Hammurabi comprendió la importancia de una administración centralizada y de un sistema legal coherente para mantener la estabilidad de su creciente imperio. La joya de la corona del reinado de Hammurabi es, sin duda, su famoso Código de Leyes. Conocido como el Código de Hammurabi, esta compilación de 282 leyes es uno de los códigos legales más antiguos y completos que se conservan. Inscrito en una estela de diorita, actualmente expuesta en el Museo del Louvre, el código ofrecía un marco legal detallado que regulaba todos los aspectos de la vida en Babilonia, desde el comercio y la propiedad hasta el matrimonio, el divorcio, la esclavitud y las sanciones por delitos. La famosa máxima, ojo por ojo, diente por diente, lex talionis, encuentra sus raíces en este código, aunque es importante señalar que la aplicación de esta ley no era universal y dependía del estatus social de las partes involucradas. El código también establecía un principio de justicia en el que la retribución se basaba en la ofensa cometida. Más allá de la especificidad de sus leyes, el Código de Hammurabi es notable por varias razones. Primero, representaba un intento de unificar las diversas prácticas legales que existían en las diferentes regiones del imperio, promoviendo así una mayor coherencia y uniformidad. Segundo, el hecho de que las leyes fueran escritas y exhibidas públicamente significaba que tanto los gobernantes como los súbditos tenían acceso a ellas, lo que limitaba la arbitrariedad en la aplicación de la justicia. Tercero, el código ofrecía una visión fascinante de la sociedad babilónica, revelando sus estructuras jerárquicas, sus valores y sus preocupaciones. Al establecer sanciones claras y procedimientos legales, Hammurabi buscaba garantizar la ley y el orden, proteger a los débiles y fomentar la prosperidad económica. Además de sus logros legales,
el reinado de Hammurabi se caracterizó por un periodo de estabilidad y florecimiento cultural. Se llevaron a cabo importantes proyectos de construcción, se mejoraron los sistemas de irrigación para impulsar la agricultura, y se fomentó el comercio. La ciudad de Babilonia se convirtió en un centro neurálgico, con un notable desarrollo en áreas como la literatura, con la epopeya de Gilgamesh tomando su forma más conocida en este periodo, y la ciencia, especialmente la astronomía y las matemáticas, que sentaron las bases para futuros avances. Sin embargo, a pesar de la solidez de su imperio, los sucesores de Hammurabi no pudieron mantener la misma cohesión. Las presiones externas, particularmente de los hititas y los casitas, comenzaron a erosionar el poder babilónico. Finalmente, en el siglo XVI a.C., la ciudad de Babilonia fue saqueada por los hititas, lo que marcó el fin del primer imperio babilónico y dio paso a un largo periodo de dominación extranjera, principalmente por parte de los casitas, que gobernaron Mesopotamia durante varios siglos. El periodo intermedio y la ascensión del imperio neobabilónico. Tras la caída del primer imperio babilónico a manos de los hititas en el siglo XVI a.C., Mesopotamia entró en un periodo de inestabilidad y dominación extranjera. Los casitas, un pueblo de origen desconocido que probablemente provenía de los montes Zagros, se establecieron como la potencia dominante en Babilonia durante casi 4 siglos. Aunque los casitas adoptaron gran parte de la cultura babilónica, incluyendo su idioma y sus dioses, su reinado se caracterizó por una relativa oscuridad en comparación con los periodos de esplendor que lo precedieron y lo siguieron. Babilonia perdió parte de su influencia política, aunque mantuvo su importancia como centro religioso y cultural. Sin embargo, a medida que el poder casita se debilitaba, nuevas potencias emergieron en la región. Los elamitas, desde el este, y los asirios, desde el norte, se disputaron el control de Mesopotamia. La rivalidad entre Asiria y Babilonia se convirtió en una constante histórica. Asiria, con su poderoso ejército y su brutal política de expansión, logró someter a Babilonia en varias ocasiones, pero la ciudad-estado siempre mostró una notable resiliencia, resistiéndose a la dominación total y buscando oportunidades para reafirmar su independencia. Fue en el siglo VII a.C. cuando Babilonia comenzó a resurgir con fuerza. La debilidad del imperio asirio, que había alcanzado su máxima extensión pero se encontraba agotado por constantes guerras y rebeliones internas, creó una ventana de oportunidad. Nabopolassar, un líder caldeo, logró liberarse del yugo asirio y fundó la dinastía caldea, marcando el inicio del imperio neobabilónico. En alianza con los medos, Nabopolassar dirigió la destrucción de Nínive, la capital asiria, en el 612 a.C., lo que simbolizó el fin del dominio asirio y el resurgimiento de Babilonia como la potencia hegemónica en Mesopotamia. El verdadero apogeo del imperio neobabilónico, sin embargo, se alcanzó bajo el reinado de su hijo y sucesor, Nabucodonosor II, quien gobernó desde aproximadamente el 605 hasta el 562 a.C. El nombre de Nabucodonosor se asocia con la grandeza de Babilonia y su imagen se ha perpetuado en la historia y la tradición religiosa. Bajo su liderazgo, el imperio alcanzó su máxima extensión y poder, abarcando territorios que se extendían desde Egipto hasta Persia. Nabucodonosor II fue un constructor incansable y un visionario arquitecto. Dedicó gran parte de su reinado a embellecer y fortificar su capital, Babilonia, convirtiéndola en una de las ciudades más impresionantes y majestuosas del mundo antiguo. Las crónicas y los hallazgos arqueológicos atestiguan la escala monumental de sus proyectos. La ciudad estaba protegida por una formidable doble muralla, tan ancha que se decía que 2 carros podían circular sobre ella. La puerta de Istar, con sus deslumbrantes ladrillos esmaltados en azul y sus relieves de toros y dragones, se convirtió en la entrada ceremonial a la ciudad y en un símbolo de su poder. Entre sus construcciones más famosas se encuentran los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque su existencia real sigue siendo objeto de debate entre los historiadores y arqueólogos. Se cree que fueron construidos por Nabucodonosor para su esposa Meda, que añoraba los paisajes montañosos de su tierra natal. Se describen como una serie de terrazas escalonadas con exuberante vegetación, irrigadas mediante un ingenioso sistema. Otro de sus proyectos más ambiciosos fue la reconstrucción y ampliación del Etemenanki, el gran sigurat dedicado a Marduk, la deidad principal de Babilonia. Este sigurat, que se cree que inspiró la historia bíblica de la Torre de Babel, se eleva majestuosamente sobre la ciudad, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra, y la devoción del rey a su Dios. También construyó y restauró numerosos templos, palacios y avenidas procesionales, transformando Babilonia en un centro de esplendor religioso y político. Además de sus proezas arquitectónicas, Nabucodonosor II fue un líder militar formidable. Sus campañas militares tuvieron como objetivo consolidar el imperio y sofocar cualquier intento de rebelión.
La más famosa de estas campañas fue la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. y la deportación de una gran parte de la población judía a Babilonia, un evento conocido como el cautiverio babilónico, que tuvo un profundo impacto en la historia judía y en el desarrollo de sus creencias religiosas. Esta acción no solo eliminó un foco de resistencia, sino que también aseguró el control de las rutas comerciales estratégicas hacia Egipto y la península arábiga. Bajo Nabucodonosor II, Babilonia no solo floreció en términos de arquitectura y poder militar, sino que también mantuvo su reputación como un centro de conocimiento. Los sacerdotes babilónicos continuaron sus observaciones astronómicas, registrando meticulosamente los movimientos de los cuerpos celestes y desarrollando un avanzado sistema de calendario. Sus conocimientos matemáticos, especialmente en el sistema sexagesimal, base 60, influyeron en el desarrollo de la aritmética y la geometría. La literatura y la erudición también prosperaron, con la preservación y recopilación de antiguos textos mesopotámicos. El reinado de Nabucodonosor II representó el pináculo del poder y la influencia babilónica. Había reconstruido la ciudad desde sus cimientos, la había convertido en un centro de conocimiento y había forjado un vasto imperio que dominaba el cercano oriente. Sin embargo, este periodo de grandeza estaba destinado a ser efímero, ya que las semillas de la caída ya estaban sembrándose. El declive y la caída del imperio neobabilónico. A pesar de la magnificencia alcanzada bajo Nabucodonosor II, la grandeza del imperio neobabilónico resultó ser efímera. Tras su muerte en el 562 a.C., el imperio entró en un periodo de inestabilidad política y declive que culminaría en su colapso. Varios factores internos y externos contribuyeron a esta caída, ilustrando la fragilidad de las grandes potencias cuando se enfrentan a desafíos complejos y a una falta de liderazgo cohesionado. Internamente, el periodo posterior a Nabucodonosor II se caracterizó por una rápida sucesión de gobernantes, a menudo a través de intrigas palaciegas y asesinatos. Su hijo y sucesor, Amel-Marduk, también conocido como Evil-Merodach, reinó por solo 2 años antes de ser asesinado. Le siguieron otros monarcas de corta duración, lo que generó un clima de incertidumbre y debilitó la autoridad central. Esta inestabilidad en la cúspide del poder impidió la formulación de políticas coherentes y la gestión efectiva de un imperio tan vasto. El último rey del imperio neobabilónico fue Nabónido, cuyo reinado, 556 a 539 AC, es uno de los más controvertidos y enigmáticos. Nabónido era de ascendencia aramea y su ascenso al trono no fue del todo convencional. A diferencia de sus predecesores, Nabónido mostró un interés particular en el dios lunar Sindearran, a quien intentó elevar por encima del dios principal de Babilonia, Marduk. Esta devoción a un culto alternativo lo llevó a descuidar las tradiciones religiosas de Babilonia, lo que generó resentimiento entre el poderoso sacerdocio de Marduk y la población en general. Además, pasó largos periodos de tiempo en el oasis de Teima, en Arabia, dejando a su hijo Baltasar, Belsasar, como regente en Babilonia. Esta ausencia prolongada del rey debilitó aún más la autoridad real y generó una percepción de abandono. Mientras el imperio se debilitaba desde adentro, una nueva y formidable potencia emergía en el este, el imperio persa aqueménida, bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Ciro era un estratega militar brillante y un hábil diplomático. Construyó un vasto imperio a través de una combinación de conquistas militares y una política de tolerancia hacia los pueblos sometidos, permitiéndoles mantener sus costumbres y religiones, lo que contrastaba marcadamente con la política de deportaciones masivas practicada por asirios y, en menor medida, por los babilonios. La expansión persa fue rápida y devastadora para los enemigos de Ciro. Conquistó el reino de Lidia en Asia Menor y el imperio Medo, que había sido un aliado de Babilonia en la caída de Asiria. Babilonia se encontró cada vez más aislada y vulnerable. La falta de un liderazgo fuerte y unificado en Babilonia, junto con el descontento interno generado por las políticas de Nabónido, crearon el escenario perfecto para la invasión persa. En el 539 a.C., Ciro el Grande marchó sobre Babilonia. Las crónicas históricas y arqueológicas, incluida la crónica de Nabónido y el cilindro de Ciro, ofrecen detalles sobre la caída de la ciudad. Se dice que Ciro desvió el río Eufrates, que pasaba por el centro de Babilonia, lo que permitió a sus tropas entrar en la ciudad por el lecho del río seco, sorprendiendo a sus defensores. La resistencia fue mínima, y Babilonia cayó sin una batalla importante, lo que sugiere una combinación de factores, una estrategia persa brillante, la desmoralización de los defensores, la posible traición de algunos elementos internos, como el sacerdocio de Marduk, y la incapacidad de Nabónido y Baltasar para movilizar una defensa efectiva. La caída de Babilonia ante Ciro el Grande marcó el fin del imperio neobabilónico y el inicio de la dominación persa en Mesopotamia. Ciro, fiel a su política, se presentó no como un conquistador opresor, sino como un liberador.
se ganó el favor de la población babilónica al restaurar el culto a Marduk y al permitir el retorno de los pueblos deportados, incluyendo a los judíos, a sus tierras de origen. Este acto fue fundamental para la percepción de Ciro como un gobernante justo y para la legitimidad de su dominio sobre Babilonia. La caída de Babilonia, aunque aparentemente repentina, fue el resultado de una convergencia de debilidades internas y una fuerza externa imparable. La inestabilidad dinástica, las políticas religiosas impopulares de Nabónido, el abandono de la capital por parte del rey y la ausencia de una amenaza unificada contribuyeron al declive del imperio. La ironía de la historia reside en que la misma ciudad que había ascendido a la grandeza bajo Nabucodonosor II, construyendo muros y jardines que asombraban al mundo, cayó sin una resistencia significativa, dejando el control de su destino en manos de un nuevo poder emergente. El legado de Babilonia. A pesar de su caída, el imperio babilónico dejó un legado cultural, científico y religioso que resonó mucho más allá de su existencia política. Sus contribuciones influyeron en civilizaciones posteriores y continúan fascinándonos en la actualidad. Uno de los legados más significativos de Babilonia se encuentra en el campo del derecho. El Código de Hammurabi, con su énfasis en la justicia y la retribución, sentó un precedente importante para el desarrollo de los sistemas legales en el mundo antiguo. Sus principios influyeron en la legislación de otras culturas mesopotámicas e incluso en las tradiciones legales posteriores, demostrando la durabilidad de sus ideas sobre la ley y el orden. En el ámbito de la ciencia, los babilonios fueron pioneros en astronomía y matemáticas. Sus sacerdotes, observadores meticulosos del cielo nocturno, desarrollaron un sofisticado conocimiento de los movimientos planetarios, los ciclos lunares y las constelaciones. Crearon calendarios precisos, predecían eclipses y dividieron el día en 24 horas, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos, un sistema sexagesimal que todavía utilizamos hoy en día. Su notación numérica, basada en el sistema sexagesimal y un sistema posicional, fue sorprendentemente avanzada para su tiempo y sentó las bases para el desarrollo de la trigonometría. Muchas de sus observaciones y tablas astronómicas fueron heredadas y continuadas por los griegos, quienes a su vez las transmitieron al mundo islámico y, finalmente, a Europa. En cuanto a la arquitectura y el arte, las ruinas de Babilonia, aunque en gran parte perdidas, evocan la grandiosidad de sus construcciones. La puerta de Istar, con sus vibrantes colores y sus impresionantes relieves de animales, es un testimonio de la habilidad artística de los babilonios y su dominio de la cerámica esmaltada. Los zigurats, como el Etemenanki, simbolizaron la conexión entre lo terrenal y lo divino, influyendo en la imaginación de generaciones posteriores y posiblemente inspirando la historia bíblica de la Torre de Babel. La influencia babilónica también se extendió al campo religioso y literario. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas que se conservan, con sus temas de amistad, mortalidad y la búsqueda de la inmortalidad, ha tenido un profundo impacto en la literatura universal. Además, los mitos babilónicos sobre la creación del mundo y el diluvio universal muestran paralelismos notables con las narrativas bíblicas, lo que sugiere una influencia cultural e intercambio de ideas entre las civilizaciones. El cautiverio babilónico tuvo un impacto significativo en la identidad y el desarrollo religioso del pueblo judío, con la formulación de nuevas interpretaciones teológicas y la compilación de textos sagrados durante este periodo. La reputación de Babilonia, sin embargo, también adoptó una connotación negativa en algunas tradiciones posteriores. En la Biblia, particularmente en el libro del Apocalipsis, Babilonia se convierte en un símbolo de la depravación, la idolatría y la opulencia pecaminosa, un arquetipo de la ciudad corrupta y condenada. Esta visión contrasta con la percepción de Babilonia como un centro de civilización y conocimiento, reflejando las tensiones y los conflictos entre diferentes culturas y sus interpretaciones de la historia. En la actualidad, Babilonia es un importante sitio arqueológico en Irak. Aunque gran parte de la antigua ciudad permanece enterrada o ha sido reconstruida, los esfuerzos de excavación y preservación continúan, revelando más sobre su historia y su grandeza. El legado de Babilonia nos recuerda la capacidad de las civilizaciones para alcanzar cimas de logros intelectuales y artísticos, así como la inevitable naturaleza cíclica del ascenso y la caída de los imperios. Sus contribuciones a la ley, la ciencia, el arte y la literatura son un testimonio duradero de su ingenio y su impacto en la trayectoria de la humanidad. El imperio babilónico, en sus dos encarnaciones principales, representa un capítulo crucial y fascinante en la historia de la antigua Mesopotamia. Desde el reinado visionario de Hammurabi, que estableció un código legal innovador y sentó las bases de un imperio próspero, hasta el esplendor monumental de la era de Nabucodonosor II, que transformó Babilonia en una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, la historia babilónica es un relato de ambición, ingenio y poderío.
La grandeza de Babilonia no solo se manifestó en sus imponentes estructuras arquitectónicas, como la Puerta de Istar o el legendario Zigurate Temenanki, sino también en sus profundas contribuciones al conocimiento. Sus avances en astronomía y matemáticas, con el desarrollo de sistemas de medición y cálculo que aún hoy resuenan, demuestran una sofisticación intelectual notable. El Código de Hammurabi, por su parte, es un testimonio perdurable de su compromiso con la ley y el orden, ofreciendo una visión única de la sociedad y los valores de la época. Sin embargo, la historia de Babilonia es también un recordatorio de la fragilidad del poder. Tanto el primer imperio babilónico como el neobabilónico sucumbieron a una combinación de factores internos y presiones externas. La inestabilidad dinástica, las divisiones internas, la pérdida de cohesión y la emergencia de potencias rivales, como los hititas y, más tarde, los persas, fueron los catalizadores de su declive y eventual caída. La historia de Nabónido y la captura de Babilonia por Ciro el Grande en el 539 a.C. encapsulan la paradoja de una civilización que, habiendo alcanzado la cúspide de su poder, se desmorona ante la inminente amenaza. A pesar de su desaparición como entidad política independiente, el legado de Babilonia perduró mucho tiempo después. Sus innovaciones en derecho, ciencia, arquitectura y literatura dejaron una huella indeleble en las civilizaciones posteriores. La imagen de Babilonia, tanto como centro de conocimiento y opulencia como de decadencia y castigo, se ha arraigado en la imaginación colectiva, influyendo en narrativas religiosas y culturales. Estudiar el imperio babilónico es, por lo tanto, más que un simple ejercicio de recuperación histórica. Es una ventana a la complejidad de las sociedades antiguas, a la interacción entre la innovación humana y las fuerzas del destino, y a la naturaleza cíclica del ascenso y la caída de los imperios. Nos enseña que la grandeza puede ser efímera, pero que el impacto de la creatividad y el conocimiento puede trascender los siglos, dejando un eco duradero en la conciencia de la humanidad. Babilonia, con sus historias de esplendor y su eventual declive, sigue siendo un faro en el estudio de las civilizaciones, una fuente inagotable de lecciones sobre el poder, la ambición y la perdurable búsqueda humana de significado y legado. El sol caía sobre la vasta y polvorienta llanura de Sinar, tiñendo el horizonte de ocres y púrpuras. Las sombras se alargaban, danzando sobre las incipientes construcciones de Babilonia, una ciudad que bullía con la ambición y el ímpetu de sus habitantes. No era una ciudad cualquiera, era el epicentro de un sueño audaz, una aspiración que desafiaba los límites de lo terrenal y se atrevía a mirar hacia lo divino. La idea había surgido de los corazones de hombres y mujeres que, unidos por un mismo idioma y un propósito singular, concebían una obra colosal, una torre tan alta que su cúspide rozaría el firmamento, un puente entre la tierra y el dominio de los dioses. No era una empresa nacida de la vanidad, al menos no en sus inicios, sino de un deseo profundo de unidad y trascendencia. La gente de Babilonia creía firmemente que al construir este monumento, no solo asegurarían su nombre en la eternidad, sino que también establecerían una conexión inquebrantable con el poder celestial. Querían un punto de encuentro, una escalera visible para que lo divino descendiera y lo humano ascendiera, una manifestación tangible de su devoción y su capacidad. La visión era clara, un zigurat gigantesco, una montaña artificial que se elevaría sobre el paisaje plano, convirtiéndose en el corazón espiritual y el orgullo inigualable de su civilización. El proyecto comenzó con fervor. Miles de manos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Los ladrillos de arcilla, mezclados con betún para darles una resistencia inigualable, se cocían en hornos gigantescos, cuyo humo se elevaba en espirales hacia el cielo, como una premonición de lo que vendría. El trabajo era extenuante, pero la visión de la torre en constante crecimiento, alzándose gradualmente sobre la llanura, alimentaba el espíritu de cada constructor. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, todos aportaban su grano de arena, desde los que amasaban la arcilla hasta los arquitectos que supervisaban cada capa, cada nivel, cada detalle de la obra maestra. Los capataces daban instrucciones claras, sus voces resonaban en el aire, y las respuestas llegaban al unísono, en un lenguaje compartido que facilitaba cada tarea. La torre no era un simple monolito, su diseño era una maravilla de la ingeniería antigua. Se concibió como un zigurat escalonado, con terrazas cada vez más pequeñas que se elevaban hacia un pináculo que se perdería entre las nubes. Los cimientos eran tan profundos como anchas eran sus bases, asegurando que la estructura soportara no solo su propio peso inmenso, sino también el escrutinio del tiempo y la mirada de los cielos. Las rampas serpenteantes permitían el ascenso de materiales y trabajadores, creando una danza constante de movimiento que parecía no tener fin. Cada nivel era una proeza, con cámaras y santuarios planeados para albergar rituales y ofrendas a las deidades. La idea era que los dioses, al ver este monumento de devoción, se complacerían y descenderían, bendiciendo la tierra de Babilonia.
Meses se convirtieron en años. La torre, que al principio parecía una promesa lejana, se había transformado en una realidad imponente. Desde las aldeas lejanas, los viajeros podían ver su silueta emerger del horizonte, una señal inequívoca de la ambición babilónica. La reputación de la ciudad crecía con cada ladrillo puesto. Se hablaba de Babilonia no solo como un centro de comercio y cultura, sino como el hogar de la escalera al cielo, un lugar donde lo imposible se volvía posible. Las caravanas que cruzaban el desierto ajustaban sus rutas para poder admirar la creciente maravilla, y los relatos de su tamaño y esplendor se extendían por todas las tierras conocidas. Príncipes y reyes de otras naciones enviaban emisarios, no solo para observar, sino para aprender de la inmensa capacidad organizativa y la cohesión de los babilonios. La torre era, sin duda, la octava maravilla del mundo naciente. Sin embargo, a medida que la torre ganaba altura, algo sutil pero profundo comenzó a cambiar entre sus constructores. La unidad inicial, forjada por un propósito común y una fe compartida, empezó a erosionarse. La torre, que una vez fue un símbolo de conexión, comenzó a transformarse en un icono de orgullo humano. La ambición ya no era solo la de alcanzar a lo divino, sino la de superarlo, de establecer la supremacía del hombre sobre los reinos celestiales. La idea de que los dioses debían venir a ellos, en lugar de que ellos humildemente se elevaran hacia los dioses, se arraigó en la psique colectiva. La vanagloria se convirtió en el cimiento invisible de los niveles superiores. Las conversaciones, antes llenas de planificación y camaradería, se tornaron más ásperas. Surgieron disputas sobre los métodos de construcción, la distribución de los recursos, la autoridad sobre las distintas cuadrillas. Pequeñas fricciones se convirtieron en grandes desacuerdos. Las palabras, que antes fluían libremente y eran comprendidas por todos, comenzaron a chocar, a perder su significado. Un arquitecto daba una instrucción y el obrero la interpretaba de una manera completamente diferente. Una orden de mover ladrillos a la izquierda se traducía en moverlos a la derecha. La confusión se sembraba como una semilla maligna en el corazón de la obra. Al principio, estos malentendidos eran esporádicos, atribuibles al cansancio o a la distracción. Pero pronto, se volvieron sistemáticos, inexplicables. Las personas se miraban con frustración, con desconfianza. El murmullo constante de voces en la obra, antes una sinfonía de esfuerzo, se transformó en una cacofonía de incomprensión. No podían entenderse entre sí. Las palabras se volvieron extrañas, el idioma que una vez los unió, ahora los separaba. Era como si una fuerza invisible hubiera descendido sobre ellos, fragmentando la esencia misma de su comunicación. Los mandatos de los capataces se perdían en un mar de sonidos ininteligibles, y las respuestas de los obreros eran un galimatías que solo aumentaba la desesperación. El caos se apoderó de la gran obra. Los materiales se entregaban en lugares equivocados. Las instrucciones se malinterpretaban de forma hilarante y trágica. Un grupo de constructores colocaba ladrillos en una dirección, mientras otro, creyendo seguir una orden diferente, los desmantelaba. La eficiencia se desvaneció, reemplazada por la frustración y la desesperación. Las herramientas caían al suelo con estrépito, los gritos de exasperación se mezclaban con las palabras incomprensibles. Se cuenta que, en un intento de comunicarse, gesticulaban con frenesí, dibujaban en la arena o señalaban, pero incluso estos esfuerzos rudimentarios resultaban inútiles. La barrera invisible del lenguaje se había erigido, más infranqueable que cualquier muro. La torre, que se alzaba majestuosa, comenzó a reflejar la confusión de sus creadores. El progreso se detuvo. Las estructuras, antes impecables, mostraban signos de error, de descuido forzado por la falta de comunicación. Los obreros, incapaces de coordinar sus esfuerzos, se retiraron, sus rostros marcados por la perplejidad y el agotamiento. La fe en el proyecto se desvaneció tan rápidamente como había surgido. Las cuadrillas se desintegraron, y los que antes eran compañeros de trabajo, ahora eran extraños con lenguas incomprensibles. La grandiosa visión de la torre como un símbolo de unidad se había deshecho por la propia desunión de sus constructores. Babilonia, la ciudad del gran sueño, se encontró con una realidad amarga. La torre, que debía ser un faro de unidad y una conexión con lo divino, se había convertido en un monumento a la división y la incomprensión humana. Sus constructores, incapaces de comunicarse entre sí, abandonaron la obra. Se dispersaron, buscando nuevas tierras, nuevos comienzos, llevando consigo la huella de la confusión en sus lenguas. Las familias se separaron según las nuevas y extrañas palabras que brotaban de sus bocas, y la gran aglomeración de personas que había sido Babilonia se disolvió en grupos fragmentados, cada uno hablando un idioma distinto, incapaces de entenderse entre sí.
La unidad de la humanidad se rompió, y con ella, el sueño de la torre. El gran Sigurat, una vez un símbolo de la ambición sin límites, permaneció inacabado. Su imponente estructura se alzó en el horizonte por muchos años, un recordatorio silencioso de la gran empresa que no pudo ser completada. El viento silbaba a través de sus rampas vacías, llevando consigo los ecos de un idioma fragmentado, un sueño interrumpido. La arena del desierto, paciente y persistente, comenzó a reclamar sus ladrillos, cubriendo lentamente la base de lo que una vez fue la ambiciosa Torre de Babel, un testimonio eterno de que incluso la más grande de las aspiraciones puede desmoronarse cuando se pierde el lenguaje común. Los pájaros anidaban en sus grietas, y los reptiles se calentaban en sus piedras, ajenos a la grandiosa historia de ambición y caída que encerraba cada uno de sus imponentes niveles. Los años pasaron, y la historia de la torre se convirtió en una leyenda, susurrada de generación en generación. No era solo una historia de un edificio inconcluso, sino una parábola sobre los peligros de la soberbia y la importancia de la comprensión mutua. Babilonia siguió siendo una gran ciudad, un centro de conocimiento y poder, pero el sueño de alcanzar el cielo de esa manera nunca más fue revivido. El recuerdo de la torre permaneció, no como un triunfo, sino como una lección, una advertencia silenciosa grabada en los mismos ladrillos de la ambición humana. La llanura de Sinar guardó para siempre el secreto de los lenguajes divididos, un eco de la frustración de aquellos que intentaron, en su fervor, tocar lo intocable sin la unidad de una voz. Las ruinas de la torre se convirtieron en un lugar de leyenda, visitadas por curiosos y sabios de tierras lejanas, quienes reflexionaban sobre el destino de los constructores. Cada piedra parecía susurrar una advertencia sobre los límites de la ambición humana cuando ésta se desliga de la humildad y el respeto. La lección de Babel trascendió las fronteras de Babilonia, convirtiéndose en una historia universal sobre las consecuencias de la disgregación y la falta de cohesión. Incluso milenios después, la historia de la torre y la confusión de lengua resonaría como un eco en la conciencia colectiva, un recordatorio perenne de que la verdadera fuerza reside en la unidad y el entendimiento compartido, no en la mera altura de las aspiraciones. Así, la gran torre de Babilonia, más allá de ser un monumento de piedra y arcilla, se transformó en un símbolo intemporal. Representaba la grandeza del potencial humano, pero también la fragilidad de sus empresas cuando la comunicación se fractura. La llanura de Sinar, que una vez fue testigo de un bullicioso torbellino de actividad y esperanza, se convirtió en guardiana de un silencio elocuente. Un silencio que narraba la historia de cómo la desunión, nacida de la soberbia, puede derrumbar los pilares de la empresa más grandiosa, dejando a su paso no solo ruinas físicas, sino también el inevitable eco de lenguajes ininteligibles. La torre sigue allí, en la memoria, como un faro que advierte, un mito que enseña, y un testimonio de que, a veces, el intento de alcanzar el cielo puede llevar a una caída mucho más profunda, no en el espacio, sino en la esencia misma de la conexión humana. El sol de la antigua Mesopotamia, un orbe ardiente y opresivo, bañaba las vastas llanuras del Éufrates y el Tigris, donde se alzaba majestuosa la legendaria ciudad de Babilonia. No era una ciudad cualquiera, era un crisol de civilizaciones, un centro de comercio, conocimiento y un poderío inigualable. Sus muros ciclópeos, se decía, eran tan anchos que 2 carros podían circular por su cima, y sus puertas, adornadas con intrincadas representaciones de criaturas míticas, inspiraban asombro y respeto a todo aquel que se acercaba. Pero entre sus muchas maravillas, había una que trascendía la imaginación, una que se susurraba con reverencia y asombro en cada rincón del mundo conocido, el misterio de los jardines colgantes de Babilonia. No eran simples jardines, la descripción que llegaba a los oídos de viajeros y mercaderes hablaba de una obra de ingeniería y arte sin precedentes. Se decía que eran una serie de terrazas escalonadas, que se elevaban una sobre otra, cubiertas de exuberante vegetación, árboles frutales, palmeras datileras, fragantes arbustos y flores de 1000 colores. Un oasis en el corazón de un desierto, una montaña verde que desafiaba la aridez del entorno y el ingenio humano. La imagen era tan vívida, tan deslumbrante, que resultaba casi increíble. ¿Cómo era posible mantener un Edén tan vasto y vibrante en una tierra donde el agua era un bien tan preciado? Este era el primer gran enigma de los jardines colgantes. Las historias más populares atribuían su construcción al rey Nabucodonosor II, el monarca más célebre del imperio neobabilónico. Se decía que los había mandado erigir para complacer a su esposa, la reina Amitis de Media. Amitis, acostumbrada a los paisajes montañosos y verdes de su tierra natal, extrañaba la exuberancia de las colinas boscosas. Babilonia, con sus llanuras interminables y su clima seco, le resultaba desoladora. Por amor a ella, Nabucodonosor habría ordenado la creación de esta maravilla, un jardín suspendido en el aire que recreara los paisajes de Media en el corazón de la cálida Babilonia. Esta narrativa, romántica y poderosa,
capturó la imaginación de muchos, consolidándose como la explicación más aceptada de su origen. Sin embargo, a medida que los siglos pasaban y las ruinas de Babilonia eran exploradas por arqueólogos y eruditos, el misterio se profundizaba. A diferencia de las majestuosas puertas de Istar, los imponentes muros o el sigurat de Temenanki, la supuesta Torre de Babel, no se encontraban evidencias arqueológicas concluyentes de la existencia de estos jardines. No había cimientos masivos, no se hallaban restos de los complejos sistemas de irrigación que habrían sido necesarios, ni inscripciones que los mencionaran explícitamente entre las grandes obras de Nabucodonosor. Los registros babilonios, meticulosos en sus descripciones de templos, palacios y fortificaciones, guardaban un elocuente silencio sobre esta prodigiosa construcción. Este silencio arqueológico es el corazón del misterio. Si los jardines colgantes fueron una realidad, ¿cómo es posible que una obra de tal magnitud, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no dejara rastros tangibles? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos historiadores sugirieron que los jardines podrían haber estado construidos con materiales perecederos que no resistieron el paso del tiempo, como madera y tierra compactada, dejando poca o ninguna huella duradera. Otros argumentaron que las excavaciones aún no habían dado con el lugar exacto donde se ubicaron, o que quizás sus restos estaban tan deteriorados o subsumidos por capas posteriores de construcción que resultaban irreconocibles. La fuente principal de información sobre los jardines colgantes proviene de escritores griegos y romanos posteriores, como Beroso de Caldea, Josefo, Diodoro Sículo y Estrabón. Estos historiadores, que vivieron siglos después del reinado de Nabucodonosor II, describieron los jardines con gran detalle, basándose probablemente en relatos orales o en textos que no han sobrevivido hasta nuestros días. Sus descripciones hablaban de una ingeniería avanzada para la época, un sistema de tornillos sin fin, accionados por esclavos, que elevaba el agua del Eufrates hasta la cima de las terrazas. Se mencionaban gruesas capas de cañas y betún, seguidas de ladrillos cocidos y plomo, para evitar filtraciones de agua y proteger la estructura. Era un testimonio de ingenio, pero la falta de corroboración arqueológica sembraba la duda. Una teoría fascinante, y quizás la más plausible para algunos investigadores modernos, es que los jardines colgantes no se encontraban en Babilonia, sino en Nínive, la capital del imperio asirio. La principal defensora de esta hipótesis fue la asirióloga Stephanie Dalley. Ella argumentó que las descripciones de los jardines encajaban mejor con los registros arqueológicos y las inscripciones de Senaquerib, rey asirio que gobernó un siglo antes que Nabucodonosor. Senaquerib construyó un vasto palacio y un complejo sistema de canales y acueductos para irrigar jardines exuberantes en Nínive, que él mismo describió como una maravilla para todos los pueblos. Dalley sugirió que, con el tiempo, y debido a la confusión en los textos antiguos, la gloria de los jardines de Nínive pudo haber sido atribuida erróneamente a Babilonia. Es importante recordar que en la antigüedad, el término Babilonia a veces se usaba de forma genérica para referirse a toda Mesopotamia. Esta teoría tiene puntos a su favor. Las inscripciones de Senaquerib detallan la construcción de complejos sistemas hidráulicos, incluido un acueducto notable en Gerán que Dalley identificó como un puente de agua, con arcos de piedra y canales que transportaban el agua a través de valles. Además, los relieves asirios muestran jardines con terrazas y elementos que concuerdan con las descripciones de los jardines colgantes. Si esta teoría fuera correcta, el misterio no sería tanto la existencia de los jardines, sino su mala atribución geográfica. Sin embargo, la hipótesis de Nínive también tiene sus detractores. Muchos insisten en que las descripciones clásicas son demasiado específicas para Babilonia, mencionando el Eufrates y la ubicación exacta dentro de la ciudad. Además, la persistencia de la leyenda en torno a Nabucodonosor II y Amitis es difícil de ignorar, dada la naturaleza romántica y cautivadora de la historia. Podría ser que la memoria popular de los jardines de Senaquerib se fusionara con la figura más famosa de Nabucodonosor, creando un relato híbrido. Otro aspecto del misterio radica en la funcionalidad y el propósito de estos jardines. Más allá de complacer a una reina, ¿qué papel jugaban en la vida de Babilonia? ¿Eran accesibles al público, o eran un privilegio exclusivo de la realeza? La magnitud de su construcción y el mantenimiento requerido sugieren un estatus monumental. Podrían haber sido un símbolo de poder y riqueza, una demostración de la capacidad del imperio para dominar la naturaleza y crear belleza donde no existía. En una tierra donde la vegetación era un signo de vida y prosperidad, un jardín tan vasto y exuberante habría sido una afirmación política y religiosa poderosa, una conexión con la fertilidad divina. La ausencia de menciones en los textos babilonios también ha llevado a algunos a preguntarse si los jardines colgantes fueron, en realidad, un mito, una fantasía elaborada que se desarrolló y embelleció con el tiempo. Tal vez los viajeros quedaron tan impresionados por la riqueza general y los ingeniosos sistemas de irrigación de Babilonia,
que sí existieron y están bien documentados, que sus relatos exageraron, culminando en la imagen de un jardín flotante. La imaginación colectiva, siempre dispuesta a engrandecer lo extraordinario, pudo haber transformado un sistema de terrazas o un jardín palaciego particularmente hermoso en la maravilla colgante. Los aspectos técnicos que habrían requerido los jardines son igualmente fascinantes y problemáticos. El sistema de irrigación debía ser extraordinariamente sofisticado. No bastaba con elevar el agua hasta las terrazas superiores. Era necesario crear un sistema de drenaje eficiente para evitar la acumulación de agua que pudiera dañar la estructura. Los ingenieros habrían tenido que diseñar un equilibrio perfecto entre la retención de humedad necesaria para las plantas y la prevención de filtraciones que pudieran socavar los cimientos. Las descripciones hablan de múltiples niveles, algunos alcanzando alturas de hasta 75 pies, lo que implicaba una distribución compleja del peso y una arquitectura estructural avanzada. La vegetación misma plantea interrogantes intrigantes. ¿Qué plantas específicas crecían en estos jardines? Las descripciones mencionan árboles frutales, palmeras y flores exóticas, pero mantener tal diversidad botánica en un ambiente artificial requería conocimientos avanzados de horticultura. Los jardineros habrían necesitado comprender los requerimientos específicos de cada especie, desde la composición del suelo hasta los patrones de riego. Además, muchas de las plantas mencionadas en los relatos no eran nativas de la región mesopotámica, lo que sugiere un comercio botánico extenso y costoso para importar especies desde tierras lejanas. El aspecto económico de los jardines también merece consideración. El mantenimiento de una estructura tan compleja habría requerido una inversión continua y considerable. No solo se necesitaba un ejército de jardineros, sino también ingenieros especializados en sistemas hidráulicos, arquitectos para el mantenimiento estructural y una cadena de suministro constante de materiales y plantas. El costo energético de elevar miles de galones de agua diariamente hasta las terrazas superiores, usando la tecnología disponible en la época, habría sido astronómico. Esto refuerza la idea de que, de haber existido, los jardines habrían sido una manifestación suprema del poder y la riqueza real. La influencia cultural de los jardines trasciende su posible existencia física. Han inspirado jardines persas, jardines islámicos medievales, y continúan siendo una referencia en el diseño paisajístico contemporáneo. La idea de jardines en terrazas, sistemas de irrigación elevados y la integración armoniosa de arquitectura y naturaleza, conceptos todos atribuidos a los jardines colgantes, han permeado la historia del diseño de jardines. Paradójicamente, un jardín que quizás nunca existió ha tenido más influencia en la jardinería mundial que muchos jardines reales y documentados. Las expediciones modernas han empleado tecnologías cada vez más sofisticadas en la búsqueda de evidencias. El uso de radar de penetración terrestre, imágenes satelitales de alta resolución y técnicas de modelado digital han permitido a los arqueólogos explorar áreas previamente inaccesibles. Sin embargo, las condiciones políticas en Irak han limitado severamente las excavaciones sistemáticas en las últimas décadas. Los conflictos han interrumpido el trabajo arqueológico y, en algunos casos, han resultado en el saqueo y destrucción de sitios históricos invaluables. El debate académico continúa dividiendo a los expertos. Mientras algunos mantienen que la ausencia de evidencia arqueológica es prueba suficiente de que los jardines fueron una invención literaria, otros argumentan que la consistencia de las descripciones antiguas y la sofisticación técnica atribuida a los babilonios sugieren una base real. Esta división refleja tensiones más amplias en la arqueología entre la evidencia material y las fuentes textuales, entre lo que podemos probar y lo que podemos imaginar. La dimensión psicológica del misterio también es significativa. Los jardines colgantes representan un arquetipo poderoso, la conquista de la naturaleza, la creación de belleza en lugares inhóspitos, y la manifestación del amor romántico a través de gestos grandiosos. Estas ideas resuenan profundamente en la psique humana, explicando quizás por qué la historia ha perdurado y se ha embellecido a lo largo de los siglos, independientemente de su veracidad histórica. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la fascinación por los jardines colgantes persiste. Representan la cúspide de la ingeniería y la estética antiguas, un testimonio de lo que la humanidad creía posible. El misterio no disminuye su atractivo, de hecho, lo magnifica. La idea de que una estructura tan audaz y hermosa pudiera existir y desaparecer sin dejar apenas rastro es una invitación a la especulación y a la imaginación. Las expediciones arqueológicas en Irak, aunque a menudo interrumpidas por conflictos, continúan. Cada nuevo descubrimiento en Mesopotamia reaviva la esperanza de encontrar la pieza que falta en este rompecabezas histórico. Quizás, en algún rincón inexplorado de la antigua Babilonia, bajo metros de arena y escombros, yacen los cimientos masivos, los canales o los pozos de un complejo sistema de riego que finalmente revelará la verdad sobre los jardines. O tal vez,
Como sugiere la ley, la verdad ya ha sido encontrada en Nínive, y solo necesitamos ajustar nuestra comprensión de la historia. En última instancia, el misterio de los jardines colgantes de Babilonia es un recordatorio de cuán incompleto es nuestro conocimiento del mundo antiguo. Es una historia de leyendas que se entrelazan con la historia, de relatos que desafían la arqueología, y de un enigma que ha perdurado por milenios. Ya sea que existieran en Babilonia, en Nínive, o fueran una hermosa fábula, los jardines colgantes continúan siendo un símbolo de la inventiva humana, la ambición real y la belleza efímera. Su mayor legado no son ruinas tangibles, sino la persistencia de su historia en la conciencia colectiva, un testimonio de la capacidad del ser humano para soñar con lo imposible y, quizás, para crearlo. Y mientras el sol sigue cayendo sobre las ruinas de la antigua Babilonia, el viento susurra entre los muros lo que podría haber sido, o lo que fue, el jardín colgante, una eterna maravilla envuelta en el velo del tiempo y la imaginación. El enigma perdura, invitándonos a seguir buscando, a seguir soñando con aquellos oasis de verdor suspendidos en el aire, una joya perdida en el vasto desierto de la historia. La Torre de Babel, un análisis profundo de la confusión de lenguas. La historia de la confusión de lenguas en Babel es una de las narrativas más conocidas del Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Génesis, capítulo 11. Para entender por qué, según esta narrativa, Dios confundió las lenguas, es crucial analizar el contexto y la intención de los constructores de la torre, así como la perspectiva divina. El contexto histórico y geográfico. La planicie de Sinar. El relato bíblico sitúa la construcción de la torre en la planicie de Sinar, identificada tradicionalmente con la región de Mesopotamia, específicamente el área que corresponde al actual sur de Irak. Esta ubicación no es casual, ya que Mesopotamia era conocida como la cuna de la civilización, donde florecieron las primeras ciudades-estado y se desarrollaron tecnologías avanzadas de construcción. La elección de esta región por parte de los descendientes de Noé refleja la búsqueda de tierras fértiles y recursos abundantes, características que facilitarían el establecimiento de una civilización próspera. La planicie de Sinar era especialmente atractiva por su suelo aluvial, depositado por los ríos Tigris y Eufrates, que la convertía en una zona ideal para la agricultura. Además, la ausencia de piedra natural en la región llevó a sus habitantes a desarrollar técnicas innovadoras de construcción utilizando ladrillos de barro cocido y betún como mortero, materiales que se mencionan específicamente en el texto bíblico, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, Génesis 11, 3. El panorama postdiluviano. Según la narrativa bíblica, la construcción de Babel ocurre en el contexto postdiluviano, cuando la humanidad había experimentado un nuevo comienzo, después del juicio divino del diluvio. Los descendientes de Noé, que representaban la totalidad de la humanidad superviviente, habían recibido la bendición y el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Este periodo se caracterizaba por una humanidad numéricamente limitada pero con un potencial de crecimiento exponencial. La unidad lingüística que caracterizaba a esta humanidad primitiva no era meramente un accidente histórico, sino que representaba una herramienta poderosa para la comunicación, la cooperación y la transmisión de conocimientos. Esta unidad facilitaba la preservación y el desarrollo de tecnologías, tradiciones y conocimientos que habían sobrevivido al diluvio, permitiendo un progreso civilizacional acelerado. El contexto y la ambición humana. La unidad lingüística primordial. Antes de la construcción de la torre, el relato bíblico afirma que toda la tierra tenía una misma lengua y unas mismas palabras. Génesis 11, 1. Esta unidad lingüística se presenta como un factor que permitió a la humanidad, después del diluvio, consolidarse y desarrollar un plan ambicioso. La gente migró hacia la llanura de Sinar, Mesopotamia, y allí decidieron edificar una ciudad y una torre. Esta lengua común representaba más que un simple medio de comunicación, era el vehículo para la transmisión de ideas complejas, la coordinación de esfuerzos masivos y la perpetuación de una cultura unificada. La capacidad de comunicarse sin barreras lingüísticas permitía una eficiencia organizacional sin precedentes, facilitando proyectos de gran envergadura que requerían la cooperación de miles de personas. La motivación detrás de la construcción. La intención detrás de esta construcción es clave. El texto bíblico dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 4. Aquí se identifican varios motivos fundamentales de la ambición humana, desde la perspectiva bíblica. 1. Hacerse un nombre, buscar gloria propia. En lugar de glorificar a Dios o actuar en obediencia a Él, el objetivo principal era establecer su propia fama y reputación. Esto se ve como un acto de orgullo y autosuficiencia.
La expresión, hagámonos un nombre, en el contexto bíblico implica más que simplemente ser recordados. Sugiere un deseo de alcanzar una reputación que rivalice con la de Dios mismo. En las culturas antiguas del cercano Oriente, hacerse un nombre era equivalente a establecer una dinastía, crear un legado duradero y asegurar la inmortalidad a través de la fama. Los constructores de Babel buscaban crear un monumento que los inmortalizara, independientemente de la voluntad divina. Esta ambición reflejaba una mentalidad humanista que colocaba los logros humanos por encima de la obediencia a Dios. 2. Alcanzar el cielo, desafiar la autoridad divina. La expresión, cuya cúspide llegue al cielo, no necesariamente implica que creyeran poder tocar físicamente el firmamento, sino que era una aspiración a la divinidad, a la igualdad con Dios, o a una forma de control sobre lo celestial. Era un intento de invadir el ámbito divino, de usurpar un lugar que no les correspondía. En el contexto mesopotámico, las torres escalonadas o sigurat servían como puentes simbólicos entre el cielo y la tierra, lugares donde se creía que los dioses descendían para comunicarse con los humanos. El deseo de construir una torre que llegue al cielo representaba un intento de forzar esta comunicación divina, de crear un acceso directo a lo celestial sin depender de la iniciativa divina. Esta ambición revelaba una mentalidad prometeica, el deseo de robar el fuego de los dioses, de acceder a conocimientos y poderes que estaban reservados para la divinidad. Representaba una forma primitiva de lo que más tarde se conocería como gnosticismo, la creencia de que los humanos podían alcanzar la divinidad a través de sus propios esfuerzos y conocimientos. 3. Evitar ser esparcidos, desafiar el mandato divino. Previamente, en Génesis 9, 1, Dios había bendecido a Noé y a sus hijos diciendo, fructificad y multiplicaos, y llena la tierra. La decisión de construir una ciudad compacta y una torre centralizada, precisamente para no ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra, se interpreta como una desobediencia directa a este mandato divino de poblar y dispersarse por todo el planeta. Querían permanecer unidos en un solo lugar, bajo su propio control, en vez de cumplir el propósito divino de dispersión. Esta resistencia a la dispersión reflejaba varios temores y motivaciones humanas profundas. Temor a lo desconocido, la dispersión implicaba aventurarse en territorios inexplorados, enfrentar desafíos ambientales y culturales desconocidos. Deseo de seguridad, la unidad ofrecía protección contra amenazas externas y la posibilidad de defensa mutua. Ambición de control, una población centralizada era más fácil de gobernar y organizar bajo un liderazgo unificado. Orgullo cultural, la dispersión amenazaba con fragmentar la cultura y las tradiciones compartidas. La dimensión tecnológica y arquitectónica. La innovación en la construcción. La descripción bíblica de los materiales utilizados en la construcción de Babel revela una sofisticación tecnológica considerable. El uso de ladrillos cocidos en lugar de piedra y betún en lugar de mortero tradicional representaba una innovación significativa en las técnicas de construcción de la época. Los ladrillos cocidos ofrecían varias ventajas sobre los materiales de construcción tradicionales. Durabilidad, resistían mejor las condiciones climáticas extremas. Uniformidad, permitían una construcción más precisa y estable. Disponibilidad, podían producirse en masa utilizando materiales locales. El betún, un derivado del petróleo natural abundante en la región mesopotámica, servía como un mortero excepcionalmente efectivo, proporcionando una adhesión fuerte y resistente al agua. Esta combinación de materiales permitía la construcción de estructuras de gran altura y complejidad. El diseño arquitectónico. Aunque el texto bíblico no proporciona detalles específicos sobre la arquitectura de la torre, las descripciones sugieren una estructura de considerable altura y complejidad. La referencia a que su cúspide llegue al cielo implica una ambición arquitectónica sin precedentes para la época. Las torres escalonadas o sigurats de Mesopotamia, que muy probablemente inspiraron la narrativa bíblica, eran estructuras masivas que servían tanto propósitos religiosos como administrativos. Estas construcciones requerían planificación matemática precisa, para asegurar la estabilidad estructural. Coordinación logística masiva, para el transporte y colocación de materiales. Especialización laboral, diferentes grupos de trabajadores especializados en tareas específicas. Sistemas de suministro complejos, para mantener a los trabajadores alimentados y equipados. La intervención divina y el propósito de la confusión. La perspectiva divina. El texto continúa describiendo la reacción de Dios, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y tiene una sola lengua para todos, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora, nada les hará desistir de todo lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11, 5-8. La descripción de Dios, descendiendo, para ver la torre es significativa desde una perspectiva teológica. No implica que Dios tuviera conocimiento limitado de la situación, sino que representa una forma antropomórfica de expresar la atención divina y la inminencia del juicio. Es una forma literaria de indicar que la situación había alcanzado un punto crítico que requería intervención divina. Las razones de la intervención. Dios interviene por varias razones, según la narrativa. 1. Impedir la consumación de una ambición peligrosa. Dios reconoce que, dada su unidad y capacidad de comunicación, nada les hará desistir de todo lo que han pensado hacer. La confusión de lenguas se presenta como una medida preventiva para detener una empresa que Dios considera peligrosa para la humanidad, no solo por su orgullo, sino por las posibles consecuencias de una humanidad completamente unificada y arrogante, que podría llevar a mayores actos de rebelión y desobediencia. Esta preocupación divina revela una comprensión profunda de la naturaleza humana y el potencial destructivo del orgullo sin frenos. Una humanidad unificada bajo un liderazgo orgulloso y rebelde podría canalizar sus energías hacia proyectos cada vez más ambiciosos y potencialmente destructivos. 2. Forzar el cumplimiento del mandato de dispersión. Al confundir sus lenguas, la comunicación se rompió. Sin poder entenderse, la colaboración en la construcción se hizo imposible, y la gente se vio obligada a agruparse con aquellos que hablaban su mismo idioma, lo que naturalmente llevó a su dispersión por la tierra, cumpliendo así el mandato divino original de llenar la tierra. Esta dispersión forzada no fue meramente punitiva, sino que servía a propósitos constructivos. Desarrollo de la diversidad cultural. Diferentes grupos desarrollarían culturas únicas adaptadas a sus entornos específicos. Exploración y colonización. La dispersión llevaría al descubrimiento y desarrollo de nuevas regiones. Resiliencia de la especie. La distribución geográfica reduciría el riesgo de extinción por catástrofes localizadas. 3. Limitar el potencial del mal unificado. Desde una perspectiva teológica, la unidad total de la humanidad, sin la guía divina y con intenciones egoístas, podría conducir a una concentración de maldad y arrogancia que sería destructiva. La diversidad lingüística, aunque a menudo vista como una barrera, es presentada aquí como un medio para limitar el potencial del mal unificado y fomentar la diversidad y la dispersión de las civilizaciones. El mecanismo de la confusión. La naturaleza del cambio lingüístico. El texto bíblico no especifica exactamente cómo ocurrió la confusión de lenguas, pero las implicaciones son profundas. La transformación de una lengua única en múltiples idiomas incompatibles habría requerido cambios simultáneos en fonética, los sonidos básicos del habla. Vocabulario, el significado de las palabras. Gramática, la estructura del lenguaje. Sintaxis, el orden y la relación entre las palabras. Esta transformación habría sido instantánea y radical, creando barreras de comunicación inmediatas e infranqueables entre diferentes grupos de personas. Las consecuencias inmediatas. La confusión lingüística tuvo efectos inmediatos y devastadores sobre el proyecto de construcción. Paralización del trabajo. Sin comunicación efectiva, la coordinación compleja requerida para la construcción se hizo imposible. Fragmentación social. Los grupos se reorganizaron según sus nuevas afinidades lingüísticas. Abandono del proyecto. La torre y la ciudad fueron abandonadas, quedando como testimonios de la ambición humana frustrada. Dispersión geográfica. Los diferentes grupos lingüísticos se vieron obligados a buscar nuevos territorios. Significado teológico y filosófico. Soberanía divina vs ambición humana. La historia de Babel enfatiza la soberanía de Dios sobre la humanidad y su capacidad para frustrar los planes humanos cuando estos van en contra de su voluntad o propósito. Esta narrativa establece un patrón teológico que se repetirá a lo largo de la historia bíblica, la tensión entre la voluntad divina y la ambición humana. El origen de la diversidad lingüística. La historia proporciona una explicación etiológica, que explica el origen de algo, para la multitud de lenguas en el mundo. Desde una perspectiva bíblica, la diversidad lingüística no es el resultado de procesos evolutivos naturales, sino de una intervención divina específica con propósitos teológicos y morales. Las consecuencias del orgullo. La narrativa sirve como una advertencia sobre el peligro del orgullo, la autosuficiencia y el intento de usurpar el lugar de Dios. El orgullo de los constructores de Babel se manifiesta en múltiples formas. Orgullo tecnológico, confianza excesiva en las capacidades humanas. Orgullo cultural, creencia en la superioridad de su civilización. Orgullo espiritual, deseo de igualar o superar a Dios. La dispersión de la humanidad.
La historia explica cómo la humanidad se extendió por diferentes regiones, sentando las bases para las diversas naciones y culturas. Esta dispersión, aunque inicialmente vista como un juicio, se convierte en el fundamento para la diversidad cultural y el desarrollo de la civilización humana. Interpretaciones contemporáneas. Perspectivas arqueológicas. Los arqueólogos han identificado numerosos zigurats en Mesopotamia que podrían haber inspirado la narrativa bíblica. El más famoso es el Etemenanki de Babilonia, una torre escalonada masiva que se alzaba en el centro de la ciudad. Estas estructuras confirman la plausibilidad histórica de proyectos de construcción monumental en la antigua Mesopotamia. Implicaciones lingüísticas. Los lingüistas han señalado la complejidad del fenómeno descrito en Babel. La diversidad lingüística actual del mundo es el resultado de miles de años de evolución lingüística, migración y contacto cultural. La narrativa bíblica proporciona una explicación teológica para esta diversidad, complementando las explicaciones científicas con una perspectiva espiritual. Relevancia contemporánea. La historia de Babel continúa siendo relevante en el mundo moderno, especialmente en contextos de globalización, los esfuerzos modernos por crear una aldea global, unificada. Tecnología, la ambición humana de superar limitaciones naturales a través de la innovación. Comunicación, los desafíos y oportunidades de la diversidad lingüística en un mundo interconectado. En resumen, Dios confundió las lenguas en Babel, según el relato bíblico, para impedir que la humanidad, unida en un solo lenguaje y motivada por el orgullo y la desobediencia al mandato divino de dispersarse, continuara con una empresa que él consideraba una rebelión y una amenaza a su orden establecido. La confusión forzó la dispersión y la diversidad de los pueblos. La historia de Babel trasciende su contexto histórico inmediato para convertirse en una parábola temporal sobre la naturaleza humana, la ambición, el orgullo y la soberanía divina. Nos recuerda que los mayores logros humanos, cuando están desconectados de la voluntad divina y motivados por el orgullo, pueden convertirse en instrumentos de división y juicio. Al mismo tiempo, muestra cómo Dios puede transformar incluso los actos de juicio en oportunidades para el crecimiento, la diversidad y el desarrollo de la humanidad. La diversidad lingüística y cultural que surgió de Babel, aunque inicialmente vista como una maldición, se ha convertido en una de las mayores riquezas de la humanidad, proporcionando múltiples perspectivas, tradiciones y formas de entender el mundo. La historia de Babel nos enseña que la verdadera unidad humana no se encuentra en la uniformidad forzada, sino en la armonía que respeta la diversidad y reconoce la soberanía divina sobre los asuntos humanos. El rey Nabucodonosor y su locura profetizada. Introducción: el monarca más poderoso de su tiempo. Nabucodonosor II, cuyo nombre significa Nau protege la frontera, en acadio, fue sin duda el rey más famoso y poderoso del imperio neobabilónico. Reinó desde aproximadamente 605 hasta 562 a.C., transformando Babilonia en la ciudad más espléndida del mundo antiguo y expandiendo su imperio hasta convertirlo en la potencia dominante de Mesopotamia. Sin embargo, más allá de sus logros militares y arquitectónicos, la figura de Nabucodonosor ha permanecido en la memoria colectiva debido a un episodio extraordinario narrado en el libro bíblico de Daniel, su locura profetizada y su posterior restauración. Esta narrativa, que combina elementos históricos, proféticos y psicológicos, presenta uno de los casos más fascinantes de transformación personal en la literatura antigua. La historia de la locura de Nabucodonosor no es meramente un relato de enfermedad mental, sino una profunda exploración de temas universales como el orgullo, la humildad, el poder divino y la fragilidad de la condición humana. El contexto histórico: Babilonia en su apogeo. El imperio neobabilónico. Cuando Nabucodonosor II ascendió al trono, heredó un imperio que su padre, Nabopolassar, había establecido tras la caída del poderoso imperio asirio. Babilonia se había convertido en el centro de un vasto territorio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, controlando las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. El reino de Nabucodonosor se caracterizó por expansión territorial, conquistó Judá, destruyó Jerusalén y llevó cautivos a los israelitas. Desarrollo arquitectónico, construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia y la imponente puerta de Istar. Prosperidad económica, controló el comercio internacional y acumuló riquezas sin precedentes. Poder militar, mantuvo un ejército formidable que aseguró la estabilidad de su imperio. La personalidad del rey. Los registros históricos y bíblicos presentan a Nabucodonosor como un monarca complejo, brillante estratega militar, visionario arquitecto, pero también déspota cruel y orgulloso. Su personalidad combinaba la grandeza con la arrogancia, la sabiduría política con la tendencia hacia el absolutismo. Esta dualidad en su carácter sería fundamental para comprender el desarrollo posterior de su locura profetizada.
La profecía y el sueño premonitorio. El sueño del gran árbol. La narrativa bíblica relata que Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que ninguno de sus magos, astrólogos o adivinos pudo interpretar. En este sueño, descrito en el capítulo 4 del libro de Daniel, el rey veía un árbol enorme que crecía hasta alcanzar el cielo, visible desde todos los confines de la tierra. Este árbol proporcionaba alimento a toda criatura viviente y refugio bajo su sombra. Sin embargo, en el sueño, un vigilante santo descendía del cielo y ordenaba: derriba el árbol y corta sus ramas, quitadle el follaje y dispersa su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Pero dejad en la tierra el tronco con sus raíces, atado con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. La interpretación de Daniel. Daniel, el profeta israelita cautivo en Babilonia, fue el único capaz de interpretar el sueño. Con gran pesar, explicó al rey que el gran árbol representaba a Nabucodonosor mismo, su grandeza, su poder y su dominio sobre toda la tierra. Sin embargo, la orden de derribar el árbol significaba que el rey sería apartado de entre los hombres y viviría con las bestias del campo. La interpretación específica incluía varios elementos proféticos. La transformación: el rey perdería su razón y viviría como una bestia, comiendo hierba como los bueyes, siendo mojado por el rocío del cielo, hasta que le crecieran las uñas como garras de aves y el cabello como plumas de águila. La duración: esta condición duraría 7 tiempos, interpretado tradicionalmente como 7 años, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. La restauración: el tronco con sus raíces permanecería, indicando que su reino le sería devuelto una vez que reconociera el señorío divino. El consejo profético. Daniel, movido por la compasión hacia el rey que había llegado a conocer y respetar, le ofreció un consejo urgente: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Este consejo revelaba que la profecía no era un decreto inmutable, sino una advertencia que podría ser evitada mediante el arrepentimiento y la reforma moral. La condición divina para evitar el juicio era clara: el rey debía abandonar su orgullo, practicar la justicia y mostrar misericordia hacia los oprimidos. La consumación del orgullo. Los 12 meses de gracia. La narrativa bíblica específicamente menciona que pasaron 12 meses después de la interpretación del sueño antes de que se cumpliera la profecía. Este periodo de gracia representaba la misericordia divina, ofreciendo al rey una oportunidad para el arrepentimiento y la reforma. Durante este tiempo, Nabucodonosor pudo haber reflexionado sobre la advertencia profética y modificado su comportamiento. Sin embargo, la historia sugiere que el rey continuó en su orgullo y arrogancia, sin tomar en serio la advertencia divina. El momento de la caída. La profecía se cumplió en un momento específico y dramático. Mientras Nabucodonosor paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, contemplando la magnificencia de su capital, pronunció las palabras que sellaron su destino: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Esta declaración resumía perfectamente el orgullo que había caracterizado su reinado. El rey atribuía toda la gloria de sus logros a su propio poder y sabiduría, ignorando completamente cualquier reconocimiento hacia la divinidad o hacia las circunstancias que habían hecho posible su éxito. La naturaleza de la locura. La transformación psicológica. La descripción bíblica de la locura de Nabucodonosor presenta características que los estudiosos modernos han intentado identificar con condiciones psicológicas conocidas. La transformación del rey incluía: pérdida de la razón: el rey perdió la capacidad de razonamiento humano normal, siendo incapaz de reconocer su identidad real o su posición social. Comportamiento animal: adoptó patrones de comportamiento típicos de los animales, incluyendo comer hierba y vivir al aire libre. Cambios físicos: su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de ave, sugiriendo una completa negligencia del cuidado personal. Aislamiento social: fue apartado de la compañía humana, perdiendo todos los privilegios y comodidades de la realeza. Posibles explicaciones médicas. Los estudiosos modernos han propuesto varias explicaciones médicas para la condición de Nabucodonosor. Licantropía: una condición psicológica donde el paciente cree haberse transformado en un animal y actúa en consecuencia. Boantropía: específicamente, la creencia de haberse convertido en un bovino, lo que explicaría el comportamiento de comer hierba. Trastorno bipolar con episodios psicóticos: algunos sugieren que pudo haber sufrido episodios maníacos seguidos de depresión severa con características psicóticas. Demencia orgánica:
posible deterioro cerebral que afectó sus capacidades cognitivas y comportamentales. Sin embargo, es importante notar que la narrativa bíblica presenta esta condición como de origen sobrenatural, no meramente médico. El propósito divino. Lecciones sobre el orgullo. La locura de Nabucodonosor servía múltiples propósitos teológicos y morales. Humillación del orgullo. El rey más poderoso del mundo fue reducido a la condición de una bestia, demostrando la futilidad del orgullo humano. Demostración de la soberanía divina. El episodio establecía claramente que Dios, no los reyes terrenales, es el verdadero soberano sobre los asuntos humanos. Testimonio universal. La transformación del rey más famoso del mundo serviría como testimonio para todas las naciones sobre el poder y la justicia divinos. El mensaje para los gobernantes. La historia contenía una advertencia específica para todos los que ejercen poder político. La responsabilidad del liderazgo. Los gobernantes son responsables ante una autoridad superior y deben ejercer el poder con humildad y justicia. La temporalidad del poder. Todo poder humano es temporal y puede ser removido por la voluntad divina. La importancia de la justicia. Los líderes deben practicar la justicia y mostrar misericordia hacia los oprimidos. La restauración. El reconocimiento de la soberanía divina. Después de 7 años en esta condición, Nabucodonosor experimentó un momento de claridad mental. La descripción bíblica de su restauración es dramática, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Este reconocimiento de la soberanía divina marcó el punto de inflexión en su condición. La restauración no fue gradual, sino inmediata y completa. La transformación espiritual. La restauración de Nabucodonosor no fue meramente física o mental, sino fundamentalmente espiritual. Su testimonio posterior revela una comprensión profunda de varias verdades teológicas. La eternidad de Dios. Reconoció que Dios es eterno, mientras que los reinos humanos son temporales. La soberanía divina. Aceptó que Dios tiene autoridad suprema sobre todos los asuntos humanos. La justicia divina. Comprendió que todos los actos de Dios son justos y verdaderos. La insignificancia humana. Reconoció que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada en comparación con Dios. La declaración pública. Significativamente, Nabucodonosor hizo una declaración pública de su experiencia y transformación. Esta declaración, registrada en Daniel 4, constituye uno de los testimonios más extraordinarios de conversión en la literatura antigua. En ella, el rey reconoce el poder y la soberanía de Dios. Admite la justicia del juicio divino. Testifica sobre su restauración. Advierte contra el orgullo. Glorifica a Dios públicamente. Implicaciones históricas y teológicas. El impacto en el imperio. La ausencia de 7 años del rey más poderoso del mundo habría tenido implicaciones masivas para el imperio neobabilónico. Aunque el texto bíblico no detalla cómo se manejó el gobierno durante este periodo, es probable que los oficiales reales mantuvieran el funcionamiento básico del Estado. Se implementaran medidas para ocultar la condición del rey. Los enemigos externos pudieran haber aprovechado la situación. La economía y la administración se vieran afectadas significativamente. El testimonio profético. La experiencia de Nabucodonosor sirvió como un poderoso testimonio profético para los israelitas en cautiverio. Demostraba que su Dios seguía siendo soberano incluso en tierras extranjeras. Los babilonios presentaban un desafío a sus creencias politeístas y a la divinización de los reyes. Las naciones circundantes establecían un precedente sobre la relación entre el poder humano y la autoridad divina, paralelos con otras narrativas. La historia de Nabucodonosor presenta paralelos con otras narrativas bíblicas e históricas. La caída de Lucifer, la descripción del orgullo que precede a la caída. La Torre de Babel, la confusión divina de los planes humanos orgullosos. El faraón de Éxodo, la resistencia del poder político a la voluntad divina. Lecciones contemporáneas. La relevancia moderna. La historia de Nabucodonosor continúa siendo relevante en el mundo contemporáneo, especialmente en contextos de liderazgo político, los peligros del poder sin límites y la importancia de la accountability. Éxito empresarial, las trampas del orgullo y la autosuficiencia en los logros profesionales. Desarrollo personal, la necesidad de humildad y reconocimiento de las limitaciones humanas. Aplicaciones prácticas. Las lecciones de la experiencia de Nabucodonosor incluyen la importancia de la humildad.
el reconocimiento de que todos los logros humanos dependen de factores externos. La responsabilidad del poder, quienes ejercen autoridad deben hacerlo con justicia y misericordia. La posibilidad de restauración, incluso las caídas más dramáticas pueden ser seguidas por la restauración. El valor del testimonio, compartir experiencias de transformación puede impactar positivamente a otros. Conclusión, el legado de una transformación. La historia de la locura profetizada de Nabucodonosor representa una de las narrativas más poderosas sobre la transformación humana en la literatura antigua. Más que un simple relato de enfermedad mental, constituye una profunda exploración de temas universales: el orgullo, la humildad, el poder, la justicia y la soberanía divina. El rey que comenzó como el monarca más poderoso del mundo, orgulloso de sus logros y desdeñoso de la autoridad divina, terminó como un humilde testigo de la soberanía de Dios. Su experiencia sirve como una advertencia temporal sobre los peligros del orgullo desmedido y como un testimonio de la posibilidad de restauración y transformación. La narrativa también revela la complejidad de la naturaleza humana y la tensión constante entre la grandeza y la humildad, entre el poder y la responsabilidad, entre la autonomía y la dependencia. En un mundo donde el poder y el éxito a menudo conducen al orgullo y la arrogancia, la historia de Nabucodonosor ofrece una perspectiva valiosa sobre las verdaderas fuentes del significado y la realización humana. Finalmente, la transformación de Nabucodonosor demuestra que ninguna persona está más allá de la posibilidad de cambio. El rey más orgulloso pudo convertirse en el más humilde, el más poderoso pudo reconocer su dependencia, y el más autosuficiente pudo testificar sobre la soberanía divina. Esta posibilidad de transformación radical ofrece esperanza para todos aquellos que luchan con el orgullo, el poder o la autosuficiencia, recordándoles que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el reconocimiento de nuestra dependencia de fuerzas superiores a nosotros mismos. El imperio que creyó ser invencible. La joya de Mesopotamia. En el corazón de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, se alzaba una ciudad que deslumbró al mundo antiguo por su esplendor, poder y arrogancia: Babilonia. Conocida como una de las ciudades más legendarias de la historia, Babilonia no solo fue el centro de un vasto imperio, sino también un símbolo de orgullo desmedido y confianza en la propia grandeza. Este imperio creía ser invencible, un sueño de eternidad que terminó desmoronándose ante las fuerzas de la historia y la voluntad divina, según las narrativas bíblicas y los registros históricos. La historia de Babilonia es una mezcla fascinante de conquistas militares, avances culturales, innovaciones arquitectónicas y creencias religiosas profundamente arraigadas. Desde su apogeo bajo Nabucodonosor II hasta su caída repentina frente a los persas, Babilonia encarna la fragilidad de todo poder humano y la imposibilidad de desafiar los límites impuestos por el destino y el tiempo. Los orígenes de Babilonia. Los inicios de Babilonia se remontan al segundo milenio antes de Cristo. Originalmente una pequeña ciudad-estado sumeria, Babilonia empezó a ganar importancia política y económica gracias a su ubicación estratégica, situada en el cruce de importantes rutas comerciales. Fue Hammurabi, c. 1792 a 1750 AC, quien convirtió a Babilonia en un reino dominante al establecer uno de los primeros códigos legales escritos, el famoso Código de Hammurabi, que se convertiría en un símbolo de justicia y administración en el mundo antiguo. Bajo Hammurabi, Babilonia se consolidó como un centro administrativo, militar y religioso. Sin embargo, tras su muerte, el imperio sufrió varias invasiones y periodos de declive, hasta que en el siglo VII a.C. resurgió con fuerza para establecer lo que se conoce como el Imperio Neobabilónico. El auge del Imperio Neobabilónico. La verdadera Edad Dorada de Babilonia comenzó con Nabopolassar, c. 626 a 605 AC, quien lideró una rebelión contra el Imperio Asirio y liberó a Babilonia de su control. Este fue el inicio del Imperio Neobabilónico, que alcanzaría su máximo esplendor con su hijo, Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, 605 a 562 AC, transformó la ciudad en una maravilla arquitectónica sin precedentes. Bajo su reinado se construyeron estructuras icónicas como los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la majestuosa puerta de Istar y las enormes murallas que rodeaban la ciudad. Babilonia se convirtió en un símbolo de riqueza, sofisticación y poder militar, atrayendo comerciantes, artesanos y sabios de todo el mundo antiguo. El poder militar de Babilonia se consolidó con la conquista de Judá y la destrucción de Jerusalén en 586 a.C., evento que marcó el inicio del cautiverio babilónico de los judíos. Estas campañas militares alimentaron la percepción de invencibilidad del imperio, fortaleciendo la creencia de que ningún poder en la tierra podría desafiar a Babilonia. La arrogancia de Babilonia.
La sensación de invulnerabilidad que impregnaba la cultura babilónica no era solo el resultado de sus logros militares y arquitectónicos, sino también de su cosmovisión religiosa. Los babilonios creían que sus dioses, especialmente Marduk, les habían otorgado un favor especial y que su ciudad era el centro del universo. Los rituales grandiosos, las procesiones y los templos monumentales reflejaban esta confianza ciega en la protección divina. Esta arrogancia quedó plasmada en varios textos antiguos, donde Babilonia se describe como la señora de los reinos y la joya de los imperios. Su nombre mismo era sinónimo de poder y opulencia. Sin embargo, detrás de estas murallas doradas y templos imponentes se escondía una verdad inmutable: ningún imperio es eterno. La caída profetizada. Diversos textos proféticos, especialmente en la Biblia, advierten sobre la caída de Babilonia. El libro de Isaías, por ejemplo, anuncia el juicio contra la ciudad orgullosa: caídas, caídas Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses fueron quebradas en tierra. Asimismo, en el libro de Daniel se narra el famoso episodio de la escritura en la pared durante el banquete de Belsasar, hijo de Nabonido y regente del imperio. La inscripción misteriosa, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, fue interpretada por Daniel como un anuncio inminente del fin del reino. Históricamente, la caída de Babilonia ocurrió en el 539 a.C., cuando Ciro el Grande, líder del imperio persa, capturó la ciudad prácticamente sin resistencia. Según las crónicas babilónicas y las tablillas de la época, los persas desviaron el curso del río Eufrates y entraron a la ciudad por su lecho seco mientras sus habitantes celebraban un festival. El orgullo babilónico, que creía en la invulnerabilidad de sus murallas, resultó ser su perdición. El simbolismo de Babilonia en la literatura bíblica. En la Biblia, Babilonia se convierte en un símbolo recurrente del orgullo humano, la idolatría y la rebelión contra Dios. El libro del Apocalipsis, escrito siglos después de la caída de la ciudad, se refiere a Babilonia como la gran ramera y la madre de las abominaciones de la tierra. Este simbolismo resalta la idea de que Babilonia no es solo una ciudad histórica, sino un arquetipo de cualquier civilización que confía únicamente en su poder y rechaza la justicia divina. Babilonia representa la acumulación de riqueza y poder sin límites morales, la opresión de los débiles y la glorificación de lo material por encima de lo espiritual. Su caída, por tanto, se convierte en una advertencia universal sobre la fugacidad del poder humano y la inevitable justicia divina. La vida en la ciudad invencible. A pesar de su destino trágico, la vida en Babilonia durante su apogeo era vibrante y llena de contrastes. La ciudad era un crisol de culturas, con comerciantes que traían especias de la India, metales preciosos de Anatolia y tejidos de Egipto. Sus mercados rebosaban de bienes exóticos, y sus calles estaban adornadas con relieves brillantes y coloridos que narraban las victorias del imperio. Los templos eran el corazón espiritual y económico de la ciudad. El templo de Sagila, dedicado a Marduk, era un centro de peregrinación y comercio. Allí se realizaban sacrificios y ofrendas, y se organizaban festivales que consolidaban la identidad colectiva de los babilonios. Los jardines y parques dentro de la ciudad ofrecían espacios de recreación para la élite, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones más modestas. Los esclavos, prisioneros de guerra y trabajadores forzados constituían una parte considerable de la mano de obra que mantenía en funcionamiento la maquinaria imperial. Las contribuciones culturales de Babilonia. Babilonia no solo destacó por su poderío militar y esplendor arquitectónico. La ciudad fue también un centro de avances científicos y culturales. Los astrónomos babilonios desarrollaron sofisticados sistemas para observar y predecir movimientos celestes, estableciendo bases para la astronomía moderna. Las matemáticas, la medicina y la literatura también florecieron, dejando un legado que influiría en civilizaciones posteriores. La famosa Torre de Babel, aunque envuelta en mitos, simboliza el deseo humano de alcanzar el cielo y trascender los límites impuestos por los dioses. Esta historia, presente en el libro del Génesis, refleja la tensión eterna entre la ambición humana y las restricciones divinas. Lecciones contemporáneas de Babilonia. La historia de Babilonia ofrece valiosas lecciones para el mundo moderno. Su auge y caída demuestran que ningún imperio, por grande y poderoso que sea, está exento de la decadencia. La arrogancia y la creencia en la invencibilidad son, con frecuencia, el principio del fin. En un contexto actual, donde las naciones y corporaciones compiten por supremacía global, la historia de Babilonia nos recuerda la importancia de la humildad, la justicia y la responsabilidad moral. La dependencia excesiva en el poder militar o económico sin considerar las consecuencias humanas y éticas puede conducir a la ruina. Conclusión: el legado de un imperio caído. Babilonia sigue siendo un símbolo de grandeza y advertencia.
Su historia, impregnada de logros extraordinarios y de arrogancia desmedida, ilustra la dualidad de la civilización humana, la capacidad para crear maravillas y la tendencia a la autodestrucción por orgullo y exceso. El imperio que creyó ser invencible terminó sucumbiendo ante fuerzas externas y su propia arrogancia interna. Hoy, las ruinas de Babilonia son un testimonio silencioso de su antigua gloria y una lección eterna sobre la fragilidad del poder humano. Finalmente, Babilonia nos enseña que la verdadera grandeza no se mide solo por la magnitud de las murallas ni por el oro acumulado en los templos, sino por la capacidad de una civilización para mantenerse humilde, justa y consciente de su lugar en el universo. Esta lección trasciende siglos y fronteras, invitando a cada generación a reflexionar sobre los límites del poder y la importancia de la integridad.